El Banco Central de la República Dominicana publicó recientemente el dato de la inflación al mes de abril en términos interanuales, es decir, cogiendo el índice de precios al consumidor del mes de abril y lo compara con el índice de precios al consumidor del mes de abril del año pasado, se tiene que la inflación fue de 5.15%. 5.15% es una inflación que se compara bastante bien con la tasa de inflación de otros países de la región. Vamos a comenzar acá. Miren, aquí yo tengo, esto es del Banco Central de la República Dominicana, tengo una serie de países y vamos a comparar la inflación interanual. La inflación interanual, la barrita roja, es República Dominicana con 5.15% al mes de abril. Recuerden que la meta de República Dominicana es un rango que va de 3 a 5%, es decir, que está ya muy cercana al techo, al límite superior del rango meta, que es 5%. Vamos a ver cuáles países tienen menor tasa de inflación. 4,65 Brasil, Bolivia 2,53, Ecuador 2,44. Ecuador es un caso especial porque tiene, recuerden, una moneda que no es propia, sino que es el dólar, 2,44. Costa Rica, 2,44 también de inflación interanual, es muy meritorio. Y Panamá, que tampoco tiene moneda, bueno, puede tener el balboa, pero utiliza el dólar fundamentalmente, no tiene una emisión de moneda que sea la que opera regularmente, sino que utiliza el dólar, 1.35%. 1.35% de variación interanual. Es decir, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 países que están por debajo de República Dominicana. Entonces vamos a ver cuántos países están por encima. Paraguay, 5.25%, Salvador, 5.44%, México, 6.25%, Honduras, 7.44%, Uruguay, 7.61%, Perú, 7.97%, Guatemala, 8.32%, Chile, 9.91%, Nicaragua, 10.39% y Colombia, 12.82%. Ahí no se está incluyendo, como acá se establece, Venezuela y Argentina, porque es algo verdaderamente espeluznante lo que está sucediendo en esas economías. Aquí se dice, por ejemplo, que se excluyen los datos de inflación de Venezuela y Argentina por cuestiones de escala. Argentina, el mes de marzo del 23, presenta una variación interanual de 104.3%. Y Venezuela, el mes de octubre del 22, presenta una variación interanual de 155.8%. O sea, imagínense la situación que se está viviendo ahí. Entonces, ese es un primer elemento que tenemos que estar analizando. El otro punto que hay que analizar con relación a la inflación es lo que está sucediendo con relación a las expectativas. Las expectativas de inflación afortunadamente siempre se mantuvieron ancladas y lo que se observa es que está dentro del rango meta la expectativa. Es decir, si yo digo, ¿qué opinan los agentes económicos para los próximos 12 meses que va a ser la tasa de inflación en la República Dominicana? Pues esa tasa de inflación en los próximos 12 meses va a estar dentro del rango meta, es decir, que va a estar entre 3 y 5%. Si yo entonces, utilizando esa tasa de inflación, que es la esperada, analizo lo que es la tasa de interés de referencia del Banco Central, entonces llego a la conclusión de que ese 8.5, que es el nivel de tasa de interés de referencia y que a su vez ha estado ayudando a reducir esa tasa de inflación, porque recuerden que el Banco Central subió la tasa de interés al igual que lo han hecho prácticamente todos los países, todos los bancos centrales lo hicieron. En el caso de República Dominicana la llevó de 3 a 8.5% de una forma gradual, sostenida, pero lo hizo de una manera oportuna. Otros países, por ejemplo, República Dominicana comenzó desde noviembre del año 2021 a ajustar su política monetaria, a cambiar su postura desde una política monetaria expansiva que se necesitó para evitar que la recesión provocada por el COVID fuera todavía más acentuada, pues ese cambio de postura desde una expansiva hacia una
que enfrentase a la inflación, principalmente ese componente importado que explicaba más de la mitad de la inflación, que llegó a 9.64% en la República Dominicana hacia mediados del año 2022, pues esa decisión del Banco Central de cambiar oportunamente su postura desde una expansiva hacia una primero neutral y otra luego restrictiva, pues logró ir haciendo que la tasa de inflación fuera disminuyendo desde el 9.64% hasta ese 5.15%, y mantener anclada la expectativa significa que la gente creyó en la política monetaria del Banco Central. La gente creyó, como siempre ha creído, y eso es un mérito del gobernador Héctor Valdés, siempre ha creído en la política monetaria que ejecuta el gobernador Héctor Valdés. Y en ese sentido, lo que hemos observado es una convergencia de la tasa de inflación hacia la meta. La inflación subyacente, que es la que tú excluyes los alimentos, energía y otros precios muy volátiles, también ha estado en un proceso de convergencia y se prevé que ya hacia mediados de año también esté en el entorno dentro de lo que es el rango meta. Entonces, si uno tiene ahora el análisis y hace el análisis de la política monetaria y lo pone sobre la mesa, ese 8.5, y le resta la expectativa de inflación, nos damos cuenta de que está en términos reales alrededor de 3.5%, a diferencia de, por ejemplo, el Banco de Inglaterra, que tiene una tasa de inflación del 10% y lo que tiene de tasa de interés es 4.25. O sea, todavía está muy alta la tasa de inflación. Oigan bien, cuando tú la comparas con la meta de inflación en el Reino Unido, que es 2%, el 10 de inflación es 5 veces. Y cuando tú analizas lo que es esa inflación con la tasa de interés, que es 4.25, se ve que sigue en territorio negativo. En el caso de la República Dominicana, la tasa de interés ya se encuentra en territorio que es positivo. Es decir, 8.5 menos 5, por ejemplo, se tiene 3.5 en términos reales. Y eso ya tiende a presionar hacia la baja la tasa de inflación, porque le quita presión a la demanda agregada, inversión y consumo. Disminuye el ritmo de crecimiento del consumo, disminuye el nivel de inversión. Entonces, ante esa situación, aquí es que cabe preguntar si llegó el momento de ajustar la tasa de interés de referencia del Banco Central. Nosotros pronosticamos aquí en Tecnopol hace ya varias semanas que a más tardar a julio, el Banco Central de la República Dominicana ajustaría su tasa de interés hacia la baja. Comenzaría a disminuir de 8.5, por ejemplo, a 8.25, a 8% y así sucesivamente. ¿Hasta qué nivel pudiera reducir? Miren, yo estimo, utilizando la regla de Taylor, yo estimo que pudiera bajar hasta 150 puntos básicos. Es decir, pudiera estar en 7%, es más, pudiera estar entre 6.5 y 7%. Ahí pudiera colocarse la tasa de interés de referencia, y eso un periodo puede ser 9 meses, ya lo irá definiendo el equipo que acompaña al gobernador Héctor Valdés. Son expertos en política monetaria, saben cómo hacerlo, lo han hecho en diversas ocasiones, cómo ir disminuyendo su tasa de interés con el objetivo de poder estimular el crecimiento de la economía. Si el Banco Central reduce su tasa de interés de referencia de 8.5 a 7 en un periodo de 6 meses, por ejemplo, esto pudiera ayudar a que la economía reanime su demanda agregada y esto estimule el crecimiento de la economía. No estoy diciendo que va a llegar a un ritmo de crecimiento que para el año completo sea de 4.2%. Yo no puedo decir que va a llegar a ese 4.2 para el año completo, porque eso implicaría, vuelvo y señalo, un crecimiento de 5.2% en los trimestres segundo, tercero y cuarto. Y no creo que eso suceda. Pero sí le puedo asegurar a ustedes que habrá un mayor ritmo de crecimiento, principalmente en la segunda parte del año. Si hay una reducción de la tasa de interés, por ejemplo, de 150 puntos básicos, porque si hay una reducción de 150 puntos básicos en la tasa de interés de referencia, habría una reducción de más de 200 puntos básicos en la tasa de interés activa y pasiva, porque hay una relación que
que se ha estimado econométricamente, en la cual la variación de la tasa activa y pasiva ante movimientos de la tasa de interés de referencia, que es la de política monetaria, la que define el Banco Central, es más que proporcional. Si esta crece 1, aquella crece más de 1. O sea, aquella baja 1, aquella baja más de 1. Entonces, ese es un punto que hay que tomarlo en cuenta a la hora de usted decir cuántos puntos básicos, si el Banco Central reduce en 150, va a bajar, por ejemplo, la tasa de interés activa, que es la que le interesa a los agentes económicos que están invirtiendo o consumiendo y deciden tomar un préstamo, o también la tasa de interés pasiva, que es la que le interesa a aquellos que están depositando. Por eso nosotros le hemos dicho, ante lo que es la expectativa de los movimientos de tasas de interés, le he dicho a las personas que este es el momento, si usted está depositando, si usted está invirtiendo, de tratar de conseguir la mejor tasa de interés, porque yo pienso que llegó ya a su pico, y a partir de ahí comenzará a bajar en los próximos meses. Y si usted va a invertir y va a utilizar un préstamo, entonces lo que yo le diría es espere un poco, porque la tasa de interés activa también va a bajar en los próximos meses. Entonces, si usted quiere, entre a mi blog y léase este artículo, cuándo comenzarán a bajar las tasas de interés, y ahí yo le explico los condicionantes para que baje. Primero, era que efectivamente se lograra colocar la tasa de inflación dentro del rango meta. Y lo que estamos viendo al observar esto, que es la tasa de inflación de la República Dominicana de 5.15% al mes de abril, es que ya prácticamente para mayo y junio va a estar dentro del rango meta. Entonces ese es el primer condicionante. Otro condicionante que yo hablaba aquí en esta entrada a mi blog es que tenía que ver también con la tasa de interés de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos en su reunión, específicamente la Reserva Federal, en su reunión de política monetaria del mes de junio, decide mantener en pausa su tasa de interés, es decir, mantener inalterada la tasa de interés de referencia, pues entonces eso le crea también condiciones al Banco Central para que comience a disminuir su tasa de interés. Asimismo, si vemos otros países que deciden no seguir aumentando porque ya llegaron a tener una tasa de interés de referencia, de política monetaria, en términos reales positivas, como el caso de República Dominicana, y deciden pausar o comenzar a desmontar, entonces también eso le crea condiciones favorables a la República Dominicana para comenzar a desmontar. Y otro punto también es la estabilidad que exhibe el peso frente al dólar. De hecho, lo que hemos observado en lo que va de año es una apreciación del peso frente al dólar, alrededor del 3%, ha estado oscilando, pero alrededor del 3%. Y eso también favorece, porque recuerden, yo le mencioné la regla Taylor, la regla del profesor Taylor, que hace depender la tasa de interés de la brecha que exista entre la inflación y su meta, que hemos visto como en el caso de República Dominicana se está achicando, y que en los próximos meses, ya cuando se publique el dato de mayo y cuando se publique el mayo de junio, ustedes verán que vamos a estar dentro de la meta. Ya esto implica que puede crearse las condiciones para que el Banco Central pueda comenzar a reducir su tasa de interés. Pero no solamente esto, el otro componente tiene que ver con la distancia o brecha entre el crecimiento o el nivel de crecimiento potencial o el nivel del Producto Interno Bruto a lo largo del tiempo, largo plazo o potencial, y el nivel actual. Si hay una brecha en el cual estamos nosotros ahora mismo en un nivel de Producto Interno Bruto por debajo del largo plazo o de tendencia, entonces eso también estimula al Banco Central a reducir su tasa de interés. Y el otro elemento es un tercer componente que no lo tiene la regla de Taylor normal, pero sí la tiene la regla de Valdés, y por eso le denomino la regla Taylor-Valdés. Esa regla de Valdés tiene que incluir un tercer elemento que tiene que ver con la volatilidad del tipo de cambio. Si la volatilidad del tipo de cambio baja, entonces él puede darse el lujo de bajar su tasa de interés. Entonces, esos tres componentes nos dice a nosotros que efectivamente la tasa de interés de referencia del Banco Central, a más tardar a julio, va a reducirse. De hecho, recientemente, tanto el banco JP Morgan, y aquí está JP Morgan, señaló que el Banco Central bajará su tasa de interés y dijo, coincidiendo con mis proyecciones, que lo hará en julio. Y señala que eso está relacionado con el éxito que ha tenido
el Banco Central alcanzando la meta del tope del 5% y que se va a publicar en mayo, junio, y ustedes verán cómo va a estar en esa meta. Y también el doctor Andrés Aguarre Hijo publicó un interesantísimo artículo sobre la regla de Taylor aplicado en la República Dominicana, donde se ve claramente de que la tasa de interés de referencia pudiera estar entre 6, un poquito más de 6, y 7% de acuerdo a la regla de Taylor. Lo que le crea, porque eso obviamente que el Banco Central lo estima, y con eso toma sus decisiones el equipo y encabezado por Héctor Valdés. Entonces, cuando vemos esto, podemos ahí rápidamente decir que de acuerdo a lo que establece la regla de Taylor, no cabe duda de que se han creado las condiciones propicias para que el Banco Central comience a reducir su tasa de interés de referencia. Y a esa reducción entonces ayudaría a que el sector privado pueda expandirse más rápidamente. Y eso favorecería, sin lugar a dudas, favorecería el crecimiento de la economía. Vuelvo y señalo, quizás no alcancemos el 4.2%, quizás no, pero posiblemente pudiéramos quedarnos en 3.5%. Yo estimo, mi rango es 3.5 a 4, pero ahora mismo estamos más hacia el 3.5, si nos va bien. Ya en el primer segmento hablé del turismo, que estaba aportando el 58% del crecimiento del primer trimestre. Pero recuerden que hay una desaceleración a nivel global, con expectativas de que pueda haber una situación de recesión en los Estados Unidos. Eso hay que tomarlo muy en cuenta también a la hora de hacer el análisis. Pero, sin lugar a dudas, lo que podemos decir es que ha sido un éxito. La política monetaria ha ayudado a reducir la inflación, la ha colocado, a mí me gusta utilizar esta expresión, la ha sometido a la obediencia, la ha colocado dentro prácticamente ya el rango meta y crea las condiciones para poder estimular el crecimiento de la economía en los próximos meses. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.